vamos a pasar la revisión de eventos ocurridos en diciembre en Guadalajara. No este diciembre, sino en los diciembres que la historia ha ido dejando en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Y lo vamos a hacer pues con nuestro cronista para estos efectos, que no es otro que Mariano Navarro, a quien ya de nuevo pues le doy la bienvenida a los micrófonos de La Mañana de Guadalajara. Buenos días, Mariano, ¿qué tal este mes? ¿Cómo ha ido? Buenos días, José Luis. Bien, expectantes con cómo será la Navidad, ¿no? Vamos a ver, bueno, con esta nueva variante del virus que no nos deja ni a sol ni a sombra. Ay, qué tío. Ay, madre mía. Bueno, vamos a ver, habrá que seguir siendo prudentes, porque hemos demostrado que la prudencia es muy válida en este tipo de casos. Bueno, vamos a esta revisión en este caso de los diciembres de Guadalajara, qué es lo que ha ido dejando el mes de diciembre en la historia de Guadalajara y también en la historia de España, por supuesto. ¿Por dónde empezamos? Claro que sí. Mira, vamos a empezar. Ya sabes que en algunas ocasiones siempre hemos comentado la necesidad de decir las cosas como sucedieron, nos guste o no nos guste. Uh-huh. Vamos a empezar por un evento, un evento o casi una desgracia que nos sucedió el 6 de diciembre de 1936, recién empezada la Guerra Civil. Desde julio hasta esta fecha, todas las administraciones republicanas se pasaron por muchos pueblos de Guadalajara, llevando a la cárcel de Guadalajara a todos aquellos que habían sido manifiestamente votantes de los partidos de derecha, de la ciudad de Gil Robles o de la coalición de partidos que se llamaba Acción Popular, la coalición de partidos de derechas. Los llevaron simplemente por el motivo de ser manifiestamente proclives a los postulados de la derecha. O sea, presos políticos. Presos políticos, puros y duros. Nadie puede decir que eso no fue así. El hecho es que el 6 de diciembre de 1936, la noche del 5 al 6 de diciembre, Franco decidió que iba a cortar las comunicaciones con Barcelona y bombardeó la vía férrea aquí en Guadalajara, en la estación de Guadalajara. Es verdad que también bombardeó el Palacio del Infantado. Parece que hay algunas teorías que dicen que fue intencionadamente. Hay otras que dicen que fue pues, una desviación de algunas de las bombas. Yo creo que mi opinión personal es que también lo hizo Franco un poco intencionadamente, bombardear el Palacio del Infantado. Pero eso no lo puedo decir. El hecho es que lo que sí fue a bombardear fue la línea férrea. La reacción de la Administración Republicana de Guadalajara a este hecho fue coger y fusilar a las 302 personas que había en la cárcel solamente porque habían sido manifiestamente votantes o favorables a los partidos de derecha de la época. Claro, ahora el alcalde ha hecho un homenaje a gente que fue fusilada por Franco. Yo no voy a entrar cuáles son las razones de estos fusilamientos o no, porque además creo que no debemos de entrar en eso. Lo que sí me gustaría es que el alcalde, igual que ha hecho un muro con todos los nombres fusilados por Franco, hiciera en la fosa común que hay en la entrada principal del cementerio de Guadalajara otro muro con los 303 que fueron fusilados por la República. Porque evidentemente unos lucharon por la democracia, como dice el muro que ha puesto el alcalde, pero es que los otros también, porque también la democracia admite a otros partidos distintos a los tuyos. Dicho esto, que creo que es importante porque no se puede reconocer a unos sí y a otros no sé qué intención oculta todos estos progresistas tienen con manipular la historia y contar solo la mitad de la historia. Que ya sabes que hay un dicho que dice que una verdad a medias es la peor de las mentiras. Pues esto es exactamente así. Entonces, me gustaría que el alcalde reflexionase a esto y que hiciera lo mismo, reconocer a todos. Si es que aquí no entramos en cuáles son las razones de uno y cuáles son las razones de otro. Aquí hay un hecho que es evidente y es que estas dos cosas, tanto unos fusilamientos como otros, fueron consecuencia de la pestosa guerra civil. Que seguimos con ella. Es que yo no puedo entender cómo se puede seguir con un evento que nos ha separado, nos ha dividido, con la cantidad de cosas que podemos hacer juntos y con la de años que hemos tenido este episodio olvidado, y sin embargo
siguen machacando con esto, de verdad, no, en mi cabeza no entra. Invito a la gente a que no haga caso de este tipo de manipulaciones, que somos una sociedad extraordinaria, somos un país, vamos, ya quisieran el 95%, 99% de los países ser como el nuestro y tener la historia que nosotros tenemos, que compartimos y que nos tenemos que sentir orgullosos. Y estos son de esos hechos que nos tenemos que avergonzar, los de unos y los de otros. Pero vamos a dejarlo estar, es que no lo puedo entender. Bueno, dicho esto, que quería empezar porque es reciente y sé que hay gente de estos fusilados del 6 de diciembre que están realmente tristes y enfadados porque no se puede reconocer a unos muertos sí, a otros no. Los muertos son muertos para todo el mundo. Lo dejamos. Vamos a ir a otras cosas que nos pueden aportar quizás menos crispación, que mi intención no es la de la crispación, bien lo sabe la gente que me conoce. Mi intención es que si se cuentan los hechos se tienen que contar todos. Y si no se cuenta nada, no se cuente nada. Yo soy de la opinión que ese episodio de nuestra historia reciente, lo mejor es que todos lo conozcamos, pero que no lo removamos, porque no nos va a llevar a ningún sitio bueno. Bien, otra cosa. Avanzamos. Avanzamos. Estamos el 1 de diciembre de 1640. Bueno, pues el 1 de diciembre de 1640, después de 60 años, Portugal y España se separan como país unido, como nación unida. Empezó esta unión Felipe II en 1580, y porque Felipe II era el hijo de Isabel de Portugal y de Carlos I de España. Entonces le tocaba, por herencia le tocaba. Hubo ahí unos nobles que no querían, él pagó para que le apoyasen a ser rey de Portugal como Felipe I, y finalmente pues tuvo que invadirlo, decidió invadirlo, y tiene un dicho que soy rey de Portugal, primero porque lo he pagado, segundo porque me tocaba por dinastía y tercero porque lo he invadido, una frase histórica de Felipe II. El hecho es que desde 1580 hasta 1640, España y Portugal estuvieron conviviendo juntas como una única nación, y en 1640, bueno, fueron Felipe II, Felipe III y Felipe IV, los reyes borbones, que mantuvieron las dos coronas unidas, y en 1640 los nobles portugueses decidieron nombrar como rey al duque de Braganza, a don Joao le llamaron. Joao, no sé si es Joao I, eso no lo sé, pero sí era el duque de Braganza. Claro, ¿qué pasó aquí? Pues que esto coincidió con las revueltas que hubo en 1640 de los segadores de Cataluña. Entonces tuvieron que traer tropas de Portugal para sofocar las revueltas de Cataluña. Ya hablaremos de este episodio cuando llegue su mes. Es muy curioso, incluso previamente a este suceso, esta unión ibérica, como se ha denominado, ya fue en cierto modo emprendida por Isabel de Castilla y Aragón. Recientemente teníamos aquí a Ruth Martínez Alcorlo, la autora de la primera biógrafa de esta hija de los Reyes Católicos, de Isabel de Castilla y Aragón, que fue reina de Portugal, y que tanto en ella como en su hijo se pudo hacer realidad esta unión ibérica que después, como has comentado, persiguió Felipe II. Muy interesante aspecto de la historia de España, de Portugal o de cuando fueron una misma nación, ¿no? Claro que sí, porque es que además desde la época de los Reyes Católicos, pasando, bueno, fíjate, el padre de Felipe II, Carlos I, le casaron con Isabel de Portugal, o sea que es que las intenciones han sido siempre unir a los dos reinos. Ya también en su día hablaremos de la batalla de Aljubarrota, que son de verdad los dos hechos más importantes probablemente por los que España y Portugal no son la misma nación. La batalla de Aljubarrota y esto de la revuelta de los segadores. Que claro, como todo en la vida, pues los catalanes independentistas lo manejan, porque la revuelta de los segadores no fue la revuelta contra los soldados españoles, fue contra el clero y los burgueses catalanes, porque ellos se eximieron de acoger y mantener a las tropas españolas, porque se repartían muchas veces por las casas y por los palacios. Entonces los segadores tuvieron una revuelta en contra de esto, porque ellos tenían que hacer el mantenimiento y alojar a las tropas españolas, a los soldados españoles,
y el clero y los burgueses no. Bueno, ya sabes cómo funcionan por allí, por el noroeste de España, que la historia sí, no eso tienen una asignatura pendiente y yo creo que cada vez la van a tener más pendiente. No, desde luego, como siempre hemos dicho, mal está que te cuente una mentira, pero peor está que te la quieras creer. En fin, seguimos avanzando. Bueno, pues eso pasó así el 1 de diciembre de 1640. Es verdad que luego todo esto se ratificó en el Tratado de Lisboa, que fue el 13 de febrero del año siguiente, fue en 1668. Fue en 1668 el Tratado de Lisboa. Bueno, pues ya tenemos una efeméride más ocurrida en diciembre y ¿a cuál vamos ahora? Vamos ahora al general Espartero, en la regencia de María Cristina. Vamos a ver. Isabel II era pequeña, entonces tuvo ahí una regencia, era hija de Fernando VII y María Cristina, entonces tuvieron ahí que regir la corona, puesto que Isabel II antes de que la heredera alcanzara la mayoría de edad para poder proclamarse reina, alguien tenía que dirigir los destinos del país y fue el general Espartero. Bueno, pues resulta que el general Espartero, presidente del gobierno, lo que hizo fue llegar a un acuerdo con las empresas inglesas que se dedicaban al algodón y al comercio de los tejidos, para quitarles aranceles y que pudiesen vender pues con más libertad en el mercado español. Lo que sucedió con este acuerdo fue que todas las empresas textiles de Barcelona se pusieron en pie de guerra por este acuerdo, con un montón de revueltas, con un montón de problemas, y finalmente Espartero desde el castillo de Montjuïc decidió bombardear Barcelona. Tuvo que quitar finalmente el acuerdo, romper el acuerdo. Esto lo digo porque, bueno, hay una frase del general Espartero que simplemente la digo, no quiero tomar parte del contenido de la frase, que es: está claro que Barcelona hay que bombardearlo cada 50 años. Anda, yo pensé que era de Narváez esa frase. No, bueno, yo creo que es de Espartero cuando pasó este evento. Sí, es de general Espartero. Entonces, claro, el asunto es que siempre se les ha estado protegiendo, especialmente en las cosas de las telas, en el comercio de las telas, de los tejidos, siempre se les ha estado protegiendo a los catalanes. De hecho, si tú querías poner una empresa textil fuera de Cataluña, en la época de Franco estoy hablando, y antes y en la República, tú tenías que pasar por un peaje que tenías que pagar a las empresas textiles catalanas. Si no, no había concesión ni había permisos para ponerla. Bueno, otro acontecimiento que fue bastante importante en el siglo XIX. Esto fue en el siglo XIX, exacto, en 1842. Más acontecimientos interesantes. Mariano, ¿cuánto sabes? Es que no te puedo rebatir. Yo estoy aquí con las orejas grandotas. No, pero bueno, a mí me gusta este programa porque esto al final es un intercambio de información. Porque a mí la gente me dice que conocer mucho. A ver, que yo no sé tanto. Insisto que yo no soy historiador, me gusta mucho, pero no lo soy. Pero sobre todo... Bueno, ¿cuántos autodenominados historiadores quisieran conocer lo que conoces tú como no historiador? Pero bueno, vamos avanzando con la sección. Eso hay en todas las profesiones, ¿eh? Mi padre siempre decía, hay que ver, lleva toda la vida de agricultor y aún no ha sabido trabajar la tierra. Pues eso pasa en todos los sitios. Así es. Bueno, vamos adelante con la sección. Vamos a narrar ahora un hecho épico verdaderamente importante. Que fue la batalla, el milagro de Empel en Holanda. Faltaría más, que acaba de ser la Inmaculada, el milagro de Empel. Eso es realmente épico, eso es de lo mejor que ha sucedido en los meses de diciembre. Bueno, el milagro de Empel es cómo el maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, jefe de los tercios viejos de Zamora, aguantó en la isla de Bommel el asedio de las tropas holandesas. Todo esto viene Estamos hablando de la guerra de Flandes. De la guerra de los 80 años, correcto. Entonces, la guerra de los 80 años, pues para sofocar la revuelta se mandó allí al duque de Alba. El duque de Alba es cierto que tuvo mano dura contra los herejes, los protestantes holandeses,
que los holandeses se quejan mucho de esto, pero resulta que, como bien dicen, los tercios de Flandes estaban compuestos, había tercios de Flandes, tercios alemanes, tercios castellanos, tercios italianos, y cada uno era de ese sitio. O sea que los soldados que se alimentaban los tercios de Flandes, sobre todo, eran de esa zona, ¿no? Lo digo porque como los holandeses siempre están con la historia también errática de que no, es que eran los soldados españoles. Yo, perdona. Sí, no, es como, a ver, había, cuando aquella parte pertenecía al Imperio Español, habría partidarios de continuar así y había partidarios de independizarse. Es como un poco comparado con la pues con la revuelta de las 13 colonias en Estados Unidos. Dicen, eso no fue se nos vende pues como el comienzo de la independencia de los Estados Unidos, pero en realidad fue una guerra civil de ingleses que vivían allí contra ingleses que vivían en Europa. Había algunos que eran partidarios de la metrópoli y otros que eran partidarios de defender sus intereses a partir de la independencia, pero fue en realidad una guerra civil de ingleses contra ingleses en los Estados Unidos. Sí, antes de que existieran los Estados Unidos. Sí, ya hablaremos de la batalla de Pensacola con Bernardo de Gálvez. Eso es otro hecho épico que ahora le han reconocido a Bernardo de Gálvez como uno de los promotores de la independencia de América, y hablaremos de qué visión tengo yo de todas las independencias en general. Pero bueno, sí, porque si no eso vamos a volver al milagro de Empel, que nos estamos perdiendo entre los árboles del bosque. Todo viene en la guerra de los 80 años. Bueno, una vez que el duque de Alba no va tan bien y ve que hay muchas revueltas con los holandeses protestantes, entonces mandan a Alejandro de Farnesio. Y Alejandro de Farnesio consiguió controlar todas las revueltas, y la última conquista importante que hizo, y ya más o menos separaron todas estas protestas, fue la toma de Amberes. La toma de Amberes, que quien vaya a Amberes le invito a que vea el escudo del Carlos I. Todavía presente ahí en el ayuntamiento. Sí, efectivamente. Sí, en el ayuntamiento, el águila bicefálica, porque además tú vas allí y vas a Toledo, a la puerta de Bisagra, y es el mismo escudo. Efectivamente. Claro, era el suyo, no pueden ser distintos, ¿no? Yo lo descubrí, pues tenía yo a lo mejor 27 años o así, cuando me fijo allí en Amberes, digo, ahí va. Sí, allí está, da gusto. Se te hincha el pecho en ese momento. Pero bueno, continúa. Sí. Carlos I de España, también quinto de Alemania, pero primero de España. Exacto. Bueno, volvemos al milagro de Empel. Bien, entonces el almirante Hollack vio una oportunidad cuando vio que un tercio español se apostaba en la isla de Bomet. Entonces vio la oportunidad de sestar un golpe a los tercios españoles. ¿Cómo lo intentó? Pues lo intentó negociando el rendimiento, o sea, los asedió en la isla de Bomet, la rodeó con sus tropas, con su artillería, y le propuso al maestre Francisco Arias de Bobadilla que se rindiese. Y no me digas que esto no es épico, la respuesta de Bobadilla, que fue: los infantes españoles prefieren la muerte a una deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ojo, ¿eh? Es que esto de verdad merece una película. Bueno, pues como no tuvo ninguna respuesta favorable como esperaba Hollack, cogió y abrió los diques e inundó la isla de Bomet. Claro, la inundó tanto que al final todo el tercio se tuvo que refugiar en el monte Empel, que es lo más alto de la isla. Entonces, preparándose para la batalla, Bobadilla ordenó a los soldados que fuesen excavando trincheras y defensas para soportar todo el bombardeo de los holandeses. Y en esta excavación apareció una tabla flamenca de la Virgen de la Inmaculada. Entonces, esto se llama el milagro de Empel porque, como consecuencia de esto, organizaron una misa, el capellán que estaba con ellos, se encomendaron a la Virgen. Bobadilla dijo: esto es una señal y ahora la Virgen nos salvará. El caso es que la noche, esto pasó entre el 6 y el 8, la noche del 7 al 8, el 7 se encontró la tabla flamenca, y esa noche del 7 al 8, un viento helador, un viento muy frío, que era atípico en esa época del año, es más propio de eneros y primeros de febrero,
heló las aguas del río Mosa y dejó a los barcos holandeses bloqueados por el hielo. Algunos pudieron huir, pero otros no. Entonces, viendo los tercios españoles este acontecimiento, fueron por encima del hielo y derrotaron, quemaron los barcos y derrotaron, bueno, es que no quedó nadie, derrotaron a toda la armada holandesa. Y cuando se retiraban, los pocos que sobrevivieron, los holandeses que sobrevivieron, dicen las crónicas que el almirante Hollack decía: al tal parecer que Dios es español, con el milagro que ha obrado. Pues tan gran milagro no es posible si no fuese así. O sea, es que no me digas tú, es absolutamente que es épico. Del mundo. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y qué poco conocido, y como dices, merece una película, o los tercios españoles allí merecen una saga. Los tercios españoles merecen muchas películas, los tercios, Blas de Lezo, El Camino Español. Bueno, Blas de Lezo, otro personaje del que hay que hablar en profundidad. Hay que hablar Mariano, cuando llegue el asalto a Cartagena. Sí. Mariano, tenemos ya muy poquito tiempo, no sé si queda alguna efeméride más. Pues vamos a por la batalla de Brihuega-Villaviciosa, que esto también es muy importante. Batalla de Brihuega-Villaviciosa se enmarca dentro de la guerra de sucesión de la corona española. Esta batalla, desde mi punto de vista, es de verdad la Primera Guerra Mundial, porque estaban implicados todos los países que tenían intereses en la corona. Todo viene porque Carlos II y María Luisa de Orleans no tienen herederos, y entonces por la parte francesa quiere Luis XIV poner a Felipe de Anjou como rey de España, pero los ostracistas querían al príncipe Carlos. Es decir, estábamos hablando de que había dos potencias monárquicas europeas, que era la casa de los Austrias y los Borbones, que se estaban disputando el imperio español a falta de un heredero. A ver, era una golosina, porque es que eran todos los territorios de ultramar. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esto empieza en Flandes, todas estas guerras empiezan en Flandes, pero tenemos la guerra de Almansa y de Malplaquet. En Almansa, quien vence en 1710, en 1707, en Almansa en 1707, quien vence es las tropas de Felipe de Anjou, pero en Malplaquet pierden en 1709 y llegan de retirada las tropas. Todo esto ya pasa de Francia a Holanda, pasa a España, y en retirada hacia Barcelona las tropas de Carlos el Ostracista son interceptadas en Brihuega-Villaviciosa. Esto sucede entre el 9 y el 10 de 1710, esta batalla. Es una batalla rápida, porque en el 9, en lo que pasó el día 9, parece que quien vence son las tropas de Carlos, pero el 10 son las tropas de Felipe de Anjou. Se van para Barcelona y entonces allí se apostan durante un tiempo hasta que en 1714 Felipe de Anjou entra como rey de España en Barcelona, que es el 11 de septiembre, es el día de la Diada. ¿Qué es lo que pasó en este intervalo? Porque fue muy larga, fue desde 1701 hasta más de 1714. Se puede dar por concluida en 1714, pero duró más. Pero hay un hecho que es muy importante para que la gente lo sepa. Es que en 1705 muere Leopoldo I, que era el rey del Imperio Austrohúngaro, que era el padre del príncipe Carlos. Los unionistas estaban apoyados por Inglaterra. Lo hereda su hermano, el hermano José, o su hijo José, que era hermano de Carlos el Ostracista. Pero en 1711, José, el hermano de Carlos, muere también, con lo cual ahora es Carlos quien hereda también el Sacro Imperio Romano Germánico. Y los ingleses empezaron a pensar: si seguimos apoyando a este señor, vamos a tener otra vez a un Carlos I de España, o sea, emperador de toda Europa y además rey de todos los territorios de ultramar de América, que corresponden a la corona española. Claro, esto a los ingleses no les interesaba nada, entonces fue cuando empezaron a tratar y a negociar el Tratado de Utrecht, donde todo el mundo sabe, ahí perdimos Gibraltar, perdimos Menorca lo recuperó Blas de Lezo, Gibraltar nunca estuvo asediado, pero nunca llegamos a recuperarlo, es como una asignatura pendiente. Sí. Y bueno, el Tratado de Utrecht tiene cosas curiosas, como que, por ejemplo, el rey de España, Carlos V, permitía a los barcos negreros de Inglaterra
hacer como escalas, o sea, utilizar los territorios del Caribe como parte de su tránsito de esclavos. Esa es la razón por la que en los antiguos territorios españoles hay negros, población negra en el Caribe, pero no en otras zonas. Por ejemplo, no hay en Argentina, no hay en Bolivia, no hay en el Perú, en Chile, porque ahí, claro, no lo necesitaban ellos para su tránsito de este tipo de mercancía indecente. En fin, vamos a ir finalizando y lo hacemos allí, en el ámbito de la batalla de Brihuega, donde en virtud de todo lo descrito, o por culpa de todo lo descrito, pues el duque de Vendôme, por parte de los Borbones, y el general Stanhope, me parece, por parte de digamos, la facción contraria, se batieron el cobre en una batalla que, como dices, fue el primer conflicto internacional comparable a la Primera Guerra Mundial, y que se libró aquí, en los campos de la lavanda. De la lavanda, que todo el mundo va a ver los campos de la lavanda y nadie se asoma a ver el monolito que conmemora esta batalla, que es importantísima, que es que de verdad es una batalla. Si es que además yo quiero hacer unas sugerencias, 2 sugerencias antes de terminar. Bueno, quería decir también que el 10 de diciembre de 1898 España perdió Cuba y cedió las Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam a Estados Unidos. También es un hecho que es importante a efectos históricos nuestros, pero quiero terminar con 2 sugerencias. Una, que los muertos son muertos para todos, que es como hemos empezado, y que por favor hay que reconocer a todos, porque esto debe de ser así por justicia. Y otra, a la Diputación, que haga un centro de interpretación de la batalla de Brihuega Villaviciosa. Fundamental. Es un hecho muy importante que sucedió en nuestra provincia, que muy poca gente lo conoce y que determinó además la configuración no de Europa, del mundo a partir de ese momento. Porque hemos tenido una participación muy activa en cómo es el mundo. De hecho, el primer euroejército que ha habido en la historia eran los tercios españoles. Es que hay muchas cosas que ahora se habla y que nosotros ya lo hemos promovido y ya lo hemos hecho en nuestra época imperial. Entonces, y como decimos siempre, y qué poco conocidas y qué poco valoradas y qué apátridas, en definitiva, somos o son la mayoría de los españoles. Menos mal que hay personas como Mariano Navarro, que nos viene a contar las cosas tal como son, o tal como ocurrieron, para que después cada cual que se crea lo que le dé la gana, pero por lo menos que se sepa cómo fue la historia. Muchísimas gracias, Mariano, y ya hablamos en enero con estas efemérides, ¿de acuerdo? Claro que sí, un abrazo, José Luis.